Estamos en Alcalá de Henares, en el centro, y he venido porque está el mercado cervantino, que básicamente es un mercado medieval, que aquí se llama Cervantino por Cervantes. Hoy es lunes 9 de octubre y entonces es el día que se conmemora el nacimiento de Cervantes y es festivo en Alcalá de Henares, así que no trabajo. Y el mercado a mí me gusta verlo todos los años, pero es cierto que siempre está llenísimo y me agobia. Así que he dicho, venga, vamos a intentar venir el lunes por la mañana, que teóricamente aquí solo quedan alcalaínos, a ver si así consigo verlo sin agobiarme. Y luego ya contaros que cuando vuelvo a casa quiero estar solo un rato. Tengo que hacer cosas aprovechando que el día es festivo. Así que este va a ser una especie de como de vlog de Reset Days, a día de reseteo de reinicio con pues mercado medieval. Bueno, me voy. Habré estado como 45 minutos. Había gente, bueno, depende de la zona, había más o menos gente. Pero bueno, por lo menos he podido ver las cosas. Es que sin tener que ir en una marabunta, uy, el sol, apretada. Así que algo es algo, a ver que me voy a poner a la sombra. Y me he comprado la que quedaba. Que pues la verdad es que no estaba mal de juego el sol, perdón, La verdad es que no estaba mal de precio, así que no me voy a quejar. Y ahora vamos a casa porque tengo que hacer tres cosas. Tengo que poner al día el huerto, porque el huerto de mi balcón, porque pues es que está fatal y ya lo necesito. Este verano sufrí un montón con el calor, mira que intenté mantenerlo, pero ya cuando me fui de vacaciones fue el remate. Así que dije, mira, que se muera todo, voy a esperar a que termine el calor y en otoño comenzamos de nuevo. Así que esa es mi intención de hoy. Sigue haciendo calor todavía, pero ya va a bajar, así que pues va a ser hoy. Luego tengo que hacer champú sólido, que ya compré los ingredientes. Y por cierto, he encontrado un puesto de una tienda que se llama Tu Ecotienda, que está en Alcalá de Henares. No la conocía, me da mucha pena porque, joder, mira que sigo negocios de Alcalá y me esfuerzo. Pues esto en Instagram no me ha salido, así que me da rabia por eso. Pero bueno, ya lo cotillearé. Entonces, bueno, voy a hacer mi champú sólido de siempre. Y luego, todos los meses, el primero o el segundo domingo del mes, dependiendo cómo me pille, hago una rutina de reinicio de mes. Y la verdad es que empecé a hacerla ayer, pero yo estaba súper cansada. El sábado fuimos de senderismo, no me apetecía nada. Y entonces he decidido que la termino hoy. Así que voy a terminar mi rutina de inicio de mes, que me queda reparar 3 cosas de la casa, limpiar los zapatos, las botas del senderismo también. Y bueno, pues ahora me acompañáis a hacer esas cosas. He subido a mi trastero a coger cosas que me hacían falta para las plantas y ordenar un poco. Y ya os lo enseño. Esto era nuestra antigua cesta de la ropa sucia. Maletas, algunas son viejas, pero las aprovechamos de almacenaje. Cosas varias, apuntes. Una de las camas de estas. Y lo que quería enseñaros era cómo lo tapo todo. Son sábanas viejas o manteles viejos que hemos tenido en casa. O cuando vivíamos Rafa y yo solos, que ya no necesitamos, y en vez de tirarlas, pues los hemos reaprovechado así. Y pues tengo ahí la maleta porque me voy en el puente. Y luego aquí siempre tengo 2 bolsas, una de punto limpio y una de ropa. Cuando ya se va llenando, pues lo llevo.
Bueno, pues la siguiente cosa que tengo que hacer esta mañana es champú sólido. Eso ya lo conocéis, os dejaré la receta por aquí, ¿vale? Y pues voy a empezar. Entonces tengo aquí la chuletilla y vamos a ver por qué tengo que hacer conversiones, porque esto eran 50 gramos, no, 100 gramos, vale, o sea que tengo que hacer un tercio. No, un tercio, sí, tú, bueno, 2 tercios de lo que pone aquí. ¿Qué tal un tercio? 27 que van a ser 4 con algo, aceite esencial que no me tal, y el ácido cítrico que no me lo he traído, ahora lo traigo. Vale, pues vamos al lío. Champú hecho. Cuando esté seco, yo creo que al final del día estará, porque lo he puesto en el balcón y le va a dar el sol, os lo enseño. Terminado. Nos han quedado las pastillas hoy, me han salido 6, dado que la receta total es para 9 y he hecho 2 tercios de la receta, pues ha salido la cantidad esperada. Y se me han quedado un pelín más húmedos. Es lo que tiene, claro, ajustar las recetas, pero no pasa nada, ya se tardan un pelín más secarse, pero se seca igual. Así que nada, los he dejado aquí en el balcón para que se aireen y se sequen. Y ya lo que me queda para esta mañana es mi rutina de inicio de mes. Os la voy a enseñar aquí porque en el estudio está Rafa al lado en una videoconferencia de su grupo de investigación y no voy a poder hablar. Es una lista, la puedo poner aquí, en la que hago una serie de cosas todos los meses con el objetivo de intentar mantener pues, el orden en mi vida en general. Desde ir a echar gasolina al coche, lavarlo, aspirarlo, limpiar los aspiradores, limpiar los filtros de las cosas que tengo en casa que uso. O sea, cosas que no haces a diario ni siquiera semanalmente, pero que tampoco es bueno dejarlos. Por ejemplo, lo de limpiar los zapatos es parte de la rutina de mes. Y son cosas que al final, si haces pequeños mantenimientos, uno, tu vida está más ordenada y tu mente está más mantenida. Y dos, si mantienes bien, por ejemplo, tu aspirador o tus cosas, a la larga, o los filtros de, yo qué sé, los purificadores de aire, del humidificador, deshumidificador, todo esto, a la larga se van a mantener más tiempo. Y entonces eso, en cierto modo, es una acción sostenible. Yo me propongo siempre hacerlo todo el primer domingo o segundo domingo del mes, depende de cómo se den los meses. Y luego también hago cuentas, acotejo mis cuentas bancarias y veo qué tal, ordeno tema papelería, burocracia, que siempre no, pues los voy dejando en una carpeta y ahora ya sí que los ordeno bien. Y destruyo papeles que tengo que destruir con la destructora, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Así que me voy a poner a ello. Por ahora mi rutina de inicio de mes va tal que así. Me queda limpiar los aspiradores y los filtros, que eso va en todo en uno, y hacer las reparaciones. Tengo que reparar 3 cosas: una alfombra, un azulejo y el marco de la ventana. Así que vamos a ello. Bueno, pues aquí tengo mi super caja de clavos y cosas. Y aquí tengo más porque tengo unos pocos sueltos aquí. El marco que hay que arreglar no es este, es ese. Yo creo sinceramente que los propietarios de antes de esta casa se peleaban mucho. Eso no lo creo, eso lo sé por los vecinos. Y me da que la pagaban con la puerta de la cocina. Entonces el marco está fatal y se suelta de vez en cuando. Y de vez en cuando, esta es la tercera vez que lo reparo. Desde que vivimos aquí llevamos 2 años viviendo, para que os hagáis una idea. Bueno, he separado ya todas y luego he descubierto que le faltan tornillos a la puerta, no me preguntéis por qué. Así que voy a ver si estos me sirven.
cosido este trozo de alfombra, ¿vale? Que se había soltado y había que, bueno, estaba medio suelto y lo he cosido. Son alfombras de Ikea, ¿vale? Cada una vale 5 euros. Y es que con este suelo blanco de la cocina, o había alfombras en la cocina o tal. Entonces tengo este tramo y luego estas dos de aquí sueltas. Mis pies con calcetines malísimos, ¿eh? Y entonces, bueno, pues las lavo cada máximo 2 meses si no hay accidentes, es decir, derrames previos. Y la verdad es que estoy muy contenta y ha durado 2 años sin romperse, solo se ha roto ese trozo, o sea que genial. Lo que me queda por hacer es limpiar los cepillos y los filtros de los aspiradores, este de aquí y tal, y vamos a comer. Y luego por la tarde me queda corregir exámenes y corregir actividades del aula virtual. La semana la tengo preparada porque la preparé ayer. Es que lo que hice fue dividirme el domingo entre ayer y hoy. Entonces ayer planifiqué e hice parte de la lista de inicio de mes, limpié, que siempre hago los domingos, pero estaba perezosa y dormí más de la cuenta. Bueno, lo dormí lo que necesitaba. Así que no terminé todo esto que estoy haciendo ahora, que me habéis visto hacer esta mañana del inicio de mes, que estoy terminando. Y esta tarde corregir. Entonces, esta tarde quiero corregir, ir al gimnasio y, bueno, que quizá corrija aparte, vaya al gimnasio y termine de corregir porque no puedo ir tarde porque tienen horario festivo y pues si no, no voy a poder ir. Así que sí, me gustaría primero corregir y luego ir, pero va a ser corregir, ir, corregir. Así que vamos a comer Rafael en el balcón, la mar de a gusto, que está una temperatura fabulosa. Y después nos vemos. Bueno, ya estoy llegando al gimnasio, estoy ya en la calle del gimnasio. Contaros que lo que va de tarde, aparte después de comer, que comimos sobre las 3, descansé un poco y luego me puse y corregí todas las tareas del aula virtual de 2 asignaturas y he editado el vídeo de clases. Además, antes de justo venir me he puesto una lavadora que tendré a la vuelta y cuando vuelva tengo que corregir los exámenes de bachillerato. Si me diera tiempo, que no me va a dar tiempo, ya os lo digo yo. Tendría que editar otro vídeo más. Es un vídeo corto de un senderismo que hice este fin de semana, pero creo que no me va a dar tiempo. No pasa nada. Y nada, en el gimnasio hoy voy a hacer piernas. Normalmente los lunes hago pectorales y tríceps, pero es que llevo 2 semanas que solo voy los lunes y al final solo he hecho pectorales y tríceps. Y, o sea, las 2 últimas semanas solo he ido el lunes, quiero decir. Entonces he decidido traspasar los pectorales y los tríceps al final de la semana para compensar un poco esto. Que además, aparte, no iré y probablemente acabe yendo en Granada al gimnasio, porque pues me voy de puente. Y contaros que aparte del gimnasio, en verdad no uso la aplicación del gimnasio. Tengo otra aplicación que me hace rutinas de deporte y que puedo llevar en el reloj. Y que me encanta, porque así no tengo que estar pendiente del móvil en el gimnasio. Controlo todo desde el reloj, el móvil lo tengo ahí y así no lo miro. Y además contaros que suelo o bien escuchar música cuando necesito mucha motivación o si necesito menos, podcast. Hoy no estoy muy cansada, así que estoy con podcast ya por el camino y en concreto estoy escuchando uno de cuáles han sido los premios Nobel, ay madre mía, de ciencias de este año. Y no estáis viendo nada porque hay un sol horroroso, a ver si entramos en una nueva sombra. Y bueno, ya, mejor. Y luego cuando termine ese, otro de técnicas de resolución de conflictos que me ha parecido interesante. Os dejo la pantallita con los... Joder, enfócate. Con los podcasts por ahí. Vamos al lío. Ropa tendida. Y ahora vamos a corregir examen.
Y nada, ya he terminado de corregir los exámenes, he subido las notas al aula virtual, voy a cenar y a relajarme y ya mañana será un día normal, no festivo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado acompañaros en mi día de puente como profe y que cualquier cosa que queráis decir la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.